Hola, bienvenidos al tema 2 de literatura, en el que veremos el discurso literario y el lenguaje literario. El objetivo del discurso literario es conocer los principales elementos que conforman una historia y hacer la diferencia entre lo que se llama un discurso. También veremos algunos de las principales figuras literarias para poderlas identificar en cualquier tipo de escrito, ya sea narración o sea una de la forma lírica. Ok, empecemos con el discurso literario. ¿Qué es y cuáles son sus principales elementos? Por lo general no escuchamos mucho hablar acerca de lo que es discurso literario. Vamos a ver. Toda obra literaria está compuesto por dos elementos, la trama o historia y el discurso. Es algo muy sencillo de distinguir. La historia es el conjunto de hechos que se van a narrar y el discurso corresponde a la manera en la que se narra. O sea, pueden tener ustedes la misma historia contada de 20 veces, de 20 maneras diferentes, en 20 ocasiones diferentes, y les va a dar una historia diferente. Eso es lo interesante de la literatura. Tal vez encontremos que hay muchas historias 1000 veces contadas, pero que siguen teniendo el mismo éxito que tuvieron la primera vez. Bueno, hay una serie de elementos que hacen que esa historia y ese discurso estén interrelacionados y que si se saben manejar bien, van a hacer que el texto, o sea, el resultado, sea único y original. Aunque realmente la historia sea la misma, le da ese toque, esa forma diferente. Veamos los elementos. El primer elemento es la espacialidad, el ambiente, los lugares físicos, cómo se desarrolla la acción, en dónde se está desarrollando. O sea, una misma historia, un escritor la puede ubicar, digamos, en el futuro, en el presente, en una época revolucionaria, en la revolución industrial, en la independencia, en una guerra, y surge algo diferente. Son los espacios y los ambientes lo que se define aquí. La dos, el tiempo, que es lo que también está muy relacionado. Espacio y tiempo van de la mano. Si yo hago una historia, debo tomar en cuenta el espacio y el tiempo. No puede ser atemporal, no puede ser sin espacio. Tengo que ubicar un lugar físico, tengo que buscarle una época en la que se está desarrollando la acción. Eso le va a estar dando sus toques de originalidad. Tipo de narrador. Elijan, ¿quién va a narrar la historia? Eso es lo que se contesta. ¿Quién narra la historia? ¿La narra el protagonista? ¿La narra un personaje secundario? ¿Es un narrador externo, totalmente ajeno a la historia? Eso va a haber mucho material que ver más adelante acerca del tipo de narrador. El estilo. Bueno, el estilo puede haber estilo irónico, cómico, solemne, este, plano, serio o informal. El estilo es la personalidad del narrador, del autor de la obra, cómo lo va haciendo. La misma historia puede ser narrada de manera cómica. Imagínense una Caperucita narrada como de risa, ¿sí? Entonces, ese es el estilo. Uno le va dando la personalidad a la historia. Número 5, la forma de presentar los sucesos. Ese es el éxito, eso es lo que se usa mucho ahorita. Por ejemplo, se usan mucho los indicios actualmente. En lugar de manejar una serie de sucesos encadenados, haciendo una trama, que lo que le llaman la trama es hacer esto, un entretejido, sino que van soltando pequeños detalles que más adelante van a repercutir o van a tener significado más adelante. Y eso es lo que actualmente se usa.
También la otra manera, no siempre, nunca se va a dejar de usar la forma de ir de unos sucesos que van en consecuencia, pero son formas de presentar los hechos. Y por último, el lenguaje literario. En este lenguaje literario va a haber una explicación exclusiva para esto, pero nos vamos a encontrar metáforas, símiles, imágenes, metonimias, hay una serie de recursos que hace que nuestro lenguaje, nuestro español, sea más vivo, que tenga mucho más significado. O sea, una misma palabra, manejándolo con polisemia, puede tener unos significados enriquecedores para un escrito. Hay que procurar hablar mejor, hay que procurar escribir mejor, hay que procurar ser más rico a la hora de escribir. ¿Sí? Hay que jugar con las palabras, ¿por qué no? Se juega, se experimenta, a ver qué sale, no pasa nada. ¿Ok? Bueno, ya para cerrar, recordemos esto, una historia es el conjunto de sucesos. El discurso es la forma de platicarlo. Y los elementos que vimos no son los únicos elementos, hay muchos más. Son los que logran esa integración. Le van a dar autenticidad, le van a dar singularidad a nuestro escrito. Espacialidad, temporalidad, tipo de narrador, estilo, forma de presentar los sucesos y lenguaje literario. Gracias.